Vamos a comenzar esta mañana. Ya la mayoría de la gente tiene su cafecito ya. Aleluya, gloria sea al Señor. Pedro, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Gracias, mi Dios, toda esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a aprender y obedecer de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que despeje nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra. Gracias te damos por la vida de nuestro pastor, Señor, que te ministerio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por asistir esta mañana. Gracias a toda la gente que nos apoyó en el ministerio de lo que fue el drama. Para los que quizás no pudieron estar ahí, tuvimos un drama, el drama de País de Riquezas y esta fue la primera vez que usamos el 180, el edificio quedó sensacional, salió sensacional, muchos buenos reportes, mucha gente, amén, fue tocada. Tuve mucha gente que expresó su gratitud de lo que es el servicio hispano, cómo presentar esto y tuvo tremendo impacto y realmente le quiero agradecer a toda la gente que puso su esfuerzo, nos ayudó en el drama, los actores fueron profesionales. Hasta estoy teniendo llamadas de Hollywood que quieren contratar. A ver, si quiere sus firmas en terminando el su autógrafo ahí. Sí, sí, esto me va a salir caro. No, estuvo sensacional con todo y ustedes van a escuchar el reporte. Para nosotros ya más o menos 125 personas asistieron, un promedio más o menos 40 visitantes que nos visitaron y 11 personas salvas entre la llamada al altar y también el evangelismo. O sea que tenemos gente, si les gustaría, si usted oró con alguien el viernes, le gustaría hacer seguimiento, hábleme conmigo por favor, yo tengo las tarjetas y vamos a tratar que ese fruto lo podamos retener. Oré con gente, yo hablé con un muchacho bien abierto. El potencial está ahí. Muchas gracias. Vamos a continuar esta mañana. Sabemos que tenemos un avivamiento, vamos a tener un sensacional avivamiento y estoy muy contento de lo que Dios va a hacer esta semana con nosotros. O sea que voy a tratar de terminar un poquito más temprano para darle tiempo para que pueda agarrar su asiento y estar cómodo en el servicio. Pero vamos a continuar nuestra serie. Nuestra serie que hemos estado teniendo es Fe Victoriosa, la basamos de 1 de Juan capítulo 5, hablando de cómo el pueblo de Dios puede vencer a cosas en la vida y hemos hablado cómo nuestra victoria descansa a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 5 de ese texto dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué recuerda lo que hablamos el último estudio? Hoy vamos a tener el estudio número 7, el SEA, que es el estudio 6, sería el estudio 6. No fue la semana pasada, el fin de semana estuvimos en Mazatlán, si usted recuerda, pero fue hace 2 semanas. Si alguien tomó nota, ¿quién nos puede recordar algo? Por lo menos el tema principal de lo que hablamos. ¿Alguien recuerda? Amén. El descontento. El descontento, ¿ok? Hablamos de lo que es el peligro, de lo que es llegar a un punto en la vida donde está descontento y hablamos de lo que es en ese lugar donde muchas veces como seres humanos entramos en serios problemas y nos metemos en problemas serios y ahí es donde muchas veces el ser humano tiene la tendencia de lo que es hacer errores. Lo vimos como ejemplos bíblicos, hablamos del rey David. Si usted recuerda, yo le dije que hay veces que gente canta la canción Si tan solo, y no es si tan solo tocar el borde de su manto, sino si tan solo tuviera más dinero, si tan solo tuviera un nuevo esposo, más guapón, aleluya, menos gordo, bueno, sea lo que sea. Okay. Eso está arraigado a la naturaleza humana, ¿verdad? El pecador. Y ese es un lugar muy peligroso estar. El contentamiento, Pablo nos enseña, se encuentra en la persona de Cristo Jesús, en nuestra fe en Jesús. Y eso es algo que nosotros podemos, amén, descansar. Esta mañana vamos a hablar en nuestro estudio número 7, vamos a considerar el estudio número 7. Y si usted está tomando nota, vamos a hablar del tema del miedo y vamos a hablar que lo que es la fe es la victoria para vencer el miedo. Entonces la Biblia obviamente tiene mucho que decirnos con respecto al temor y sabemos bien que Jesús, antes de lo que fue ir a la cruz del Calvario, Jesús, cuando usted estudia el libro de Juan,
Es interesante notar las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. O sea que sabemos la historia, ¿verdad? Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Los discípulos, por parte de ellos, no tenían idea lo que iba a venir. Sabemos que Pedro dijo, Dios, estoy dispuesto a morir por ti, pero sabemos bien que Pedro no comprendía en su totalidad lo que iba a venir, la persecución, lo que iba a pasar con Jesús. Pero cuando usted considera eso, ¿ok? Y usted hace un estudio de la historia completa de la Biblia, especialmente de la vida de Jesús, usted puede entender cómo Jesús, siendo Dios en la carne, los iba preparando para enfrentar el día de mañana. Eso es algo que yo he podido aprender especialmente en estos últimos años en mi vida cristiana. Es que Dios en su misericordia sabe desde el comienzo al fin, ¿verdad? Él sabe todo, sabe lo que va a venir mañana. Y Dios en su misericordia, si usted pone atención, muchas veces Dios nos va a preparar para lo que venga, quizás no en el día de mañana, pero en el futuro. Ustedes quizás han escuchado de mí que un día Dios me dio una profecía y esa profecía tomó prácticamente 25 años que tome lugar. Cuando yo recibí esa profecía, una palabra profética con mi esposa, dije, no, eso no, eso no. El pastor o el evangelista comió mucha pizza la noche anterior y como que en esta le erró. Pero yo no sabía que 25 años más adelante, más tarde, y esas palabras se iban a cumplir una realidad. Y lo que estaba pasando es, mirando hacia atrás, Dios me iba preparando, me estaba tratando de preparar para lo que iba a venir. En la historia de los discípulos, eso es exactamente lo que vemos, ¿ok? San Juan capítulo 16, vemos que Jesús le está hablando a sus discípulos y Él les dice en el versículo 32, la hora viene y ya ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea que Jesús le está diciendo a los discípulos, va a venir una hora de tentación, de persecución, y va a ser tan fuerte que ustedes mismos me van a abandonar, ¿ok? Después venimos al próximo versículo, y Él les dice, Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que esa escritura, versículo 33 de Juan, capítulo 16, es una escritura que muchas veces nosotros escuchamos, ¿verdad? En el mundo vamos a tener aflicción, pero en Cristo podemos tener paz. Pero hay veces que no tomamos las escrituras en su contexto completo. El versículo 32, el anterior, Jesús les está diciendo, viene una hora donde va a haber persecución y va a ser tan pesada, tan fuerte, que ustedes mismos me van a abandonar. Que en ese contexto Jesús ahora los anima hacia el futuro, pero ustedes necesitan tener paz. Yo les he hablado esto no para paniquearlos, no para asustarlos, sino para que en Cristo tengan paz y puedan confiar. Entonces, esto es el tema aquí, ¿ok? Jesús sabía bien que los discípulos iban a llegar a un punto en su fe donde su fe iba a ser atacada. Jesús sabe eso porque es Dios y Jesús les está dando aquí esperanza, les está recordando que en esa etapa de la vida, que no se olviden que Jesús les iba a dar paz. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo he vencido al mundo. O sea que en Cristo, estamos hablando de esto, la fe vencedora, ¿fe en qué? En Jesús, en la persona de Jesús. Y esto es algo que nosotros podemos comprender. Ya hemos hablado que la fe en Jesús nos ayuda a vencer el pecado. Hemos tocado el tema de lo que es la ansiedad, el aburrimiento, la depresión. El último estudio hablamos de lo que es el descontento. Ahora vamos a tomar unos minutos y vamos a considerar cómo, la fe en Cristo Jesús nos ayuda a tener dominio sobre lo que es el miedo, sea que sea un temor real, que los hay, o también sea que sea un temor imaginatorio. Ahora, sabemos bien que la ansiedad, ya tocamos un poco el tema de la ansiedad, los trastornos de pánico pueden tener un efecto muy debilitador sobre la vida de las personas. El temor es algo real y sabemos bien que bíblicamente la Biblia nos enseña que el miedo
El temor nos puede afectar de una forma negativa. Ahora, cuando hablamos del temor, la Biblia identifica dos clases de temores, ¿ok? Uno es saludable y es sano, el otro no lo es, ¿ok? No todos los miedos son malos. Cuando estudiamos la Biblia sabemos bien que hay un temor que es saludable, es sano para su vida, para mi vida. ¿Cuál es ese temor? ¿Alguien me puede ayudar? Amén. El temor de Dios, el temor a Dios. Jesús dijo estas profundas palabras, Mateo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esas son palabras profundas, ¿ok? Sabemos bien que Jesús es amor, Dios ama a la humanidad, pero Jesús trajo una sobria realidad y un balance aquí. Jesús dijo, no tengas temor a gente, al ser humano, pero teme a Dios, ¿verdad? Teme al que tiene el poder para mandar tu alma y cuerpo al infierno. Está hablando ahí de Dios, y eso es algo que tristemente en nuestra generación se ha perdido. Y eso es algo que tristemente aún en la casa de Dios se ha perdido. Sabemos bien que el apóstol Pablo habló de esto en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausentes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que son profundas palabras. Pablo les está diciendo que no ignoren su relación con Dios, que se ocupen de su salvación con temor y con temblor. Ahora no está hablando de ser un cristiano completamente atormentado del temor de Dios, que Dios va a juzgarte en cualquier momento, pero sí está hablando de una reverencia a Dios, un temor sano a Dios, que Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y con Dios no se juega. Es más, yo y mi esposa acabamos de escuchar unas noticias en estos últimos tiempos de personas que estaban maltratando al pueblo de Dios, la iglesia, a pastores, amén, y sin temor a Dios, pero Dios de una manera sobrenatural trató con un asunto esta semana donde el juicio de Dios cayó, amén, y eso cuando uno mira eso dice, wow, Dios mío, con Dios no juegas. Con la iglesia de Dios no juegas, con un pastor no juegas, y hay gente que ha perdido eso. Yo no lo estoy diciendo eso por mi parte de ser pastor, pero yo le temo a Dios, yo tengo una reverencia santa a Dios. Yo sé que Dios no tiene favoritos, que cuando una persona vive una vida, amén, de pecado, de rebeldía, Dios trata con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo, un temor sano que nos mantiene, ¿ok? Segunda de Corintios, el apóstol Pablo dijo en capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Pablo estaba tratando con cosas de la carne, el pecado en la iglesia que no había sido arrepentido, gente que estaba de inmoralidad en la iglesia y no estaba siendo juzgado. Y Pablo dice, nosotros tenemos las promesas de Dios, gracias a Dios que tenemos esperanza, pero con todo y todo tenemos que vivir una vida en santidad tras las cosas de Dios. No estamos hablando de una perversión aquí, estamos hablando de algo santo. Cada uno de nosotros como hijo de Dios debemos anhelar ser santo como Dios. Ahora, quizás estemos muy lejos de eso, Dios entiende eso, es una realidad. Todos nosotros pasamos por etapas de lucha, carnalidad y el mundo y tentación, pero con todo y todo, en lo interior, en su interior, usted y yo necesitamos tener un deseo por ser santo porque Dios es santo. Y eso es una buena oración. Dios ayúdame. Yo siempre le pido a Dios, Dios ayúdame a odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas. Dios odia cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios odia el pecado, Dios odia rebeldía. Hay cosas que Dios en la Biblia literalmente, cuando está hablando de Esaú, eso es una profunda escritura. A Jacob amé, a Esaú resistí, aborrecí. Estaba hablando de su espíritu, lo que representa la carne, la rebeldía en contra de Dios. Y hay cosas que Dios aborrece y eso es una buena oración. Y Pablo nos recuerda
que nosotros, amén, tenemos que vivir en santidad bajo el temor del Señor. El temor del Señor es algo sano y la Biblia nos enseña mucho de esto, ¿ok? No quiero tomar mucho tiempo de esto porque quiero ver el lado negativo del miedo, pero hay un lado, como la hermana nos recordó, el temor del Señor, eso es algo santo. Y una de las cosas que usted puede hacer, y nada más lo puedo alentar que usted haga esto, un día haga un estudio con respecto al temor de Dios. Estudie lo que la Biblia nos enseña sobre el temor de Dios, especialmente el libro de Proverbios. ¿Okay? El libro de Proverbios es un libro donde fue escrito por el rey Salomón en toda su sabiduría, fue el hombre más sabio de toda la historia de la humanidad. Y el libro de Proverbios nos enseña cosas increíbles, poderosas con respecto al temor del Señor, ¿ok? Proverbios 1:7 nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si usted quiere ser sabio, témale a Dios. Tenga una reverencia hacia Dios. Proverbios 8:13 nos enseña que el temor del Señor hará que uno aborrezca al mal. El mal está por todos lados, amén. Y uno dice, Dios mío, ayúdame a aborrecer el mal. La Biblia nos dice que el temor del Señor nos ayuda a aborrecer las cosas malas. Proverbios 10:27, el temor del Señor aumenta los días. En otras palabras, cuando una persona camina en reverencia a Dios, teme a Dios, sus días son bendecidos. Sus días son alargados, la Biblia nos dice. Proverbios 14:26 nos enseña que el temor del Señor proporciona una fuente y una fuerte confianza y es una fuente de vida. La gente que le teme a Dios vive una vida llena y la puede disfrutar. Proverbios 16:6 nos enseña que el temor del Señor nos impulsa a apartarnos del mal. ¿Cuántos dicen amén? Que gente que no se aparta del mal, gente que quiere vivir en pecado, no le teme a Dios. Okay, porque la Biblia nos enseña que Dios sí es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo en el libro Romanos nos enseña una poderosa escritura que está la bondad de Dios, pero también está la severidad de Dios. En otras palabras, Dios sí ama al pecador, Dios nos llama a arrepentimiento, pero hay una santidad de Dios. Hay un lado donde un hombre, amén, no puede, una persona no puede burlarse de Dios y pensar que, o sea, yo hago lo que hago. Proverbio nos dice que si tú quieres apartarte del mal, teme a Dios. Proverbios 19:23 nos enseña que el temor del Señor conduce a una vida de satisfacción y nos libra de muchos males, nos dice. Cuando personas viven bajo el temor del Señor, estoy hablando de algo saludable, nos libra del mal. Y Proverbios capítulo 22, versículo 4 nos dice que el temor del Señor es el camino a riquezas, al honor y a la vida. Eso es poderoso. Que cuando personas temen a Dios se abren a lo que es riquezas y honor y la vida. ¿Sabe lo poderoso de esta escritura? Es que el mundo hace lo opuesto. No vive bajo el temor de Dios y quiere honor, riquezas y vida. Pero Proverbios nos dice, no, si tú quieres tener honor, riquezas y vidas sanas, teme a Dios. Ten una reverencia a Dios. Oswald Chambers fue un poderoso pastor en sus tiempos. Él dijo esto, dice, lo extraordinario de temer a Dios es que cuando temes a Dios, no temes a nada más. Mientras que si no temes a Dios, temes a todo lo demás. O sea que si tú le temes a Dios, si tú vives en reverencia, bajo el temor del Señor, Oswald Chambers te dice, tú no lo vas a temer a nada en la vida. ¿Por qué? Porque sabes bien que tu Padre es un buen Padre. ¿Cuántos dicen amén? Un pastor lo puso de esta manera, el correcto miedo es el miedo a perder a Dios. Eso es poderoso. El correcto temor es tener un temor de perder a Dios en tu vida, de tener una relación con el Señor. Okay. O sea que eso, la Biblia habla mucho de esa clase de temor, ¿verdad? El temor santo, el temor a un santo Dios. Eso es algo saludable que mi reto es nunca pierdas eso. Yo he tratado con muchos casos donde personas han perdido el temor de Dios y se han maldecido su vida. Escúchame, esto es algo saludable. Ahora, la Biblia nos enseña otra clase de temor y eso es el temor al hombre o el temor a cosas.
en vez de temer a Dios. Y sabemos bien, si usted hace un estudio de esto, hay temor. El temor es algo increíble que ha afectado al ser humano desde el comienzo de la caída. Cuando usted hace un estudio de esto, se dice y se reconoce que hay 12 principales temores o miedos que el ser humano científicamente lucha con ellos. Uno de ellos es el temor a hablar en lo público. Si usted recuerda en la escuela, cuando la maestra lo hacía ir enfrente, ¡ay! Ok, después está el temor a las alturas. O sea que el temor a hablar en público es el temor más alto que científicamente dice que la gente sufre más. El segunda clase de temor, y cada uno de estos tiene sus nombres científicos, los tengo aquí, pero no lo quiero aburrir con sus nombres científicos, pero el segundo temor es el temor a las alturas. Gente tiene una fobia de lo que es subirse a escaleras, y si usted ha ido a una montaña rusa, sabe lo que es llorar desde allá arriba. Dios, me arrepiento. yo he dicho la última vez que fui a una montaña rusa, dije, ¿qué estaba pensando? ¿Qué? Lo estoy haciendo por mis hijos, ¿sabes? La tercera clase de temor más conocida en el mundo es el temor a insectos. Miro a mi esposa porque le tiene terror a las arañas. Encontramos una Black Widow así de grande, amén, y es los otros días. O sea que el temor a los insectos, a los bichos, diferentes cosas. El cuarto temor más grande que el ser humano pelea con esto o batalla son problemas financieros. Esto es algo que obviamente mucha gente tiene terror de nunca tener suficiente, caer en la pobreza, perder dinero. El quinto temor es el agua, estar en el mar, en aguas profundas. El sexto temor es la gente que tiene temor a la enfermedad, ¿ok? Y yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado esa voz del infierno donde te duele el pecho, híjole, te va a dar un ataque al corazón. Te duele algo, tienes cáncer como tu abuelo y tu madre tuvo, ¿ya? ¿Verdad? Todos hemos escuchado esa voz del infierno. Después, el séptimo clase de temor más alto que el ser humano tiene es el temor a la muerte. ¿Okay? Mucha gente tiene terror, aún en la iglesia. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Personas que tienen terror a la muerte. El octavo clase de temor más alto es el temor a volar. Hay gente que yo conozco, aún pastores, que nunca se suben a un avión porque tienen terror a eso. El noveno clase de temor es el temor a la soledad. Esto es algo poderoso, especialmente yo he estado aprendiendo esto, cómo el ser humano no le gusta, muchas veces no le gusta estar solo, y por eso hacen errores letales, se meten en relaciones que son dañinas para sus propias vidas, pero la razón es porque hay personas, especialmente muchas veces mujeres, que no pueden estar solas, no saben estar solas y se comprometen. El décimo temor aquí es temor a los perros, especialmente si ve los míos, aleluya. El temor número 11 es conducir o manejar en coche, y yo conozco a gente que no sale ni al supermercado porque no quieren manejar. Y el número 12 es el temor a la oscuridad. Personas que vieron muchas películas de terrores cuando eran pequeños, viernes 13 o martes 13, amén. Y cuando salen siempre están así, ¿ok? Ok, esos son los temores más grandes que científicamente, estos temores no los dije yo, son científicamente comprobados, que tienen la capacidad de afectar a lo que es al ser humano. Y sabe, lo triste de esto es que muchas veces personas batallan con el temor a menudo del resultado de información errónea. Fue el autor Dennis Waitley que dijo: el miedo es una educación falsa que parece real. Son poderosas palabras. El miedo es una educación falsa que parece real. En otras palabras, muchas veces nosotros tenemos tanto miedo a tantas cosas, pero la realidad es que no estamos informados en su totalidad de lo que es, y por eso nos abrimos al temor, y muchas veces, usualmente, el miedo hace que los problemas parezcan mayores de lo que son. ¿Okay?
El miedo, no estoy hablando del temor a Dios, pero estoy hablando de un espíritu de temor, nos abre a increíbles peligros. Hay un proverbio alemán que dice, lo pone de esta manera: el miedo hace que el lobo sea más grande de lo que es. Alguien más dijo esto: el miedo hace que el hombre crea lo peor, y eso es algo realidad, eso es una realidad. Hay veces que nos abrimos al temor y el temor exagera las cosas, ¿ok? Alguna vez, si tú has estado con terror o temor o pasa una circunstancia donde es aterradora, la gente por lo general cuando los policías toman lo que es qué es lo que pasó, la gente exagera, ¿verdad? No, medía como 3 metros de alto y era chaparrito. Algo pasa internamente que nos convence de que cosas que muchas veces no son realidad, amén. Y el problema del temor es que nos impide disfrutar las bendiciones que tenemos. Hay un proverbio español que dice de esta manera: quien teme a la muerte no puede disfrutar de la vida. Eso es poderoso. El que teme a la muerte no disfruta de la vida. Fue el poeta Horacio que lo puso de esta manera: quien vive con miedo nunca será un hombre libre. Las personas que están atadas al temor, el hombre o la mujer, si tú, amén, dejas que el espíritu del temor te empiece a gobernar, a conducir en tu interior, nunca vas a ser una persona libre. Y esto es algo que, amén, es una fuerza sobrenatural. Yo he conocido a mucha gente que están atados a un espíritu del temor. Es más, aún he conocido cristianos en la iglesia, en la casa de Dios, que viven una vida completamente de esclavitud por el temor. Y el temor, la Biblia nos enseña, nos obstaculiza de nuestra capacidad de servir a Dios. Fue Stanley Jones que dijo esto: el miedo es la arena en la maquinaria de la vida. Es como si tú tienes una máquina, un motor, si tú sabes algo, si tú le echas arena, esas piedritas tan pequeñitas arruinan ese motor. Lo mismo es con el miedo arruina vidas, el miedo arruina matrimonios, el miedo arruina, amén, a relaciones en la iglesia, el miedo arruina relaciones en tu familia, el miedo, amén, a lo que es a diferentes cosas que no son saludables. No estoy hablando del miedo, el temor a Dios, pero el temor en sí, si tú te abres a un espíritu de temor, te puede afectar tanto tu relación con Dios que te va a robar de hacer cosas para Dios. Es más, en el reino de Dios, sabemos bien que siempre la pregunta ha sido de Dios, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Verdad? La necesidad del reino siempre, nunca va a parar hasta que Cristo regrese por su iglesia. En el reino de Dios siempre va a haber necesidad. Pero yo le dejo saber esto: una de las razones por qué muchas de las necesidades en la iglesia no son cumplidas, aparte de gente viviendo en el pecado o inmoralidad, es muchas veces por el temor. Gente muchas veces no hace lo que Dios los llama a hacer por el miedo. Yo he tenido gente que me han dicho, pastor, yo no quiero echarle ganas para Dios, yo no quiero darme de lleno. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quiere fluir? No, porque cada vez que le echo ganas el diablo me da como en bolsa, me pega. Y es esa la razón del por qué muchas veces discípulos en la iglesia o gente en la congregación no se involucran, no obedecen a Dios, ya que Dios les ha dado cientos de sermones. Pero muchas veces la razón es, porque no es que seamos malos, no es que estemos tratando de gente mala, es que piensan que si no se dan de lleno a Dios, el diablo los va a dejar en paz. Pero ¿cuántos saben que no puedes hacer las paces con el diablo? Escúchame, el diablo te puede dar paz momentánea por ahora, pero a la larga, esto es lo que necesitas entender del diablo. La Biblia dice que el diablo es un asesino desde su comienzo. Eso me dice a mí que el diablo nada más quiere una cosa de ti: matarte. Si lo puede hacer hoy, lo va a hacer hoy. Si lo puede hacer el mes que viene, lo va a tratar de hacer el mes que viene o en un año. Pero nunca puedes hacer paces con el infierno. ¿Por qué? Porque tarde o temprano
Esa gente, muchas veces gente me ha dicho, no, es que yo no me voy a dar de lleno porque me va como en feria. Lo que tienes que hacer es esto, temer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le he dicho al infierno, yo no te voy a temer a ti, diablo. Yo he tenido problemas y todo más, pero yo le temo a Dios. Y si Dios me llama a hacer algo, yo sé que Dios va a pelear por mí. Quizás tenga que pasar por una etapa difícil. Pero mi Biblia me dice que los cobardes van a ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no voy a ser cobarde en el reino de Dios. Yo le voy a temer a Dios. Yo no voy a temer a lo que el infierno me haga. Pero el problema es esto, que hay veces que gente le teme más a lo que le pueda pasar por las amenazas del diablo a lo que es Dios. Y esto es algo que muchas veces en el temor hacemos decisiones que desagradan a Dios. Esto es algo que muchas veces personas no toman en cuenta. Si tú vives bajo las garras del temor, marca mis palabras, ese temor te va a llevar a un estilo de vida que le va a desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú temes a las cosas de esta vida y no obedeces a Dios, el temor te va a llevar a un lugar de desobediencia. El temor te va a llegar a un lugar, y es por eso que mucha gente batalla aquí, batalla a través de lo que es el rechazo, y el temor te impulsa a hacer tranzas. El temor te va a impulsar a involucrarte con la gente equivocada. ¿Cuántos de nosotros hicimos tontos errores en nuestra juventud por tener temor a otra gente? Nos relacionamos con gente problemática porque temías ser rechazado, ¿verdad? Entonces, tú sabías bien que esa persona no te convenía porque era un marihuano, era un perverso, pero por el temor de ser rechazado, te das a eso. Jovencitas, dan amén su virginidad, amén, por el temor de ser rechazada. El temor es perverso y es un ladrón. Y el problema es esto, es que muchas veces nosotros no comprendemos o no tomamos el tiempo para realmente entender que el temor es algo que te va a costar. A la larga, si tú vives una vida consumida con el temor, ese temor te va a robar más de lo que tú pensaste. El temor es un ladrón. Hay veces que gente dice, no, me voy a vivir aquí, voy a quedarme con Dios, voy a asegurarme que no voy al infierno, o sea que voy a estar bien con Dios, pero voy a vivir en mi vida, mi cuevita espiritual. El problema es esto, a la larga vas a tener que comprometer tus convicciones en ese temor. Y el temor te va a demandar cosas de tu vida que muchas veces, amén, no vas a poder comprender en su totalidad. Y hay veces que muchas veces, si no tenemos cuidado de esto, empezamos a vivir una vida de esclavitud. Yo conozco a gente, aún en la iglesia, que son esclavos al temor. No hacen la voluntad de Dios, no se rinden de lleno, viven una vida mediocre o a medias. ¿O por qué? Porque están atados al temor. Ahora, lo bueno de la Escritura es esto, que la Biblia nos enseña cómo vencer el temor. ¿Cuántos dicen amén? A través de nuestra fe, nuestro texto en 1 Juan capítulo 5 nos dice que nuestra fe en Jesús nos ayuda a vencer, y eso es algo poderoso, ¿ok? Jesús nos enseña cosas valiosas con respecto al temor. Número uno, nos enseña que el miedo, cuando nosotros vivimos una vida de temor, eso es una indicación que tenemos poca fe. Okay, vamos a hacerlo bien práctico. Cuando tú dejas que el temor gobierne en ti, lo que tú estás diciendo es realmente no tienes fe en Dios. Jesús nos enseña esto. Mateo capítulo 8, vemos que la Biblia nos enseña, los discípulos están bajo una tormenta feroz. El diablo, amén, se levanta obviamente a través de lo que es una tormenta. Y la Biblia nos dice que los discípulos tenían temor de morir. Jesús le dijo algo poderoso en Mateo capítulo 8, versículo 26. Él le dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. O sea que aquí están los discípulos, ellos están ahora, son atrapados en una tormenta, Jesús está tomando la siesta y los discípulos piensan que van a morir.
Jesús, amén, los reprende. ¿Por qué? Porque su poca fe está ahora causando que vivan bajo el manto del temor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Jesús ahora, la Biblia dice, se levanta de su siesta y reprende a los vientos y al mar. Esa es una poderosa enseñanza para todos nosotros. No puedes vivir en tu barca con temor. Tienes que llegar a un momento, a un lugar en tu vida, en tu relación con Dios, donde aprendas tú a reprender los vientos del infierno en contra de tu vida. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No necesitas ser pastor para creer esto. Tú eres hijo de Dios, eres hijo de la fe, la promesa. Todas las promesas de la Biblia te pertenecen como hijo e hija. Y la Biblia te da muchas promesas que son mucho más que palabras. Te dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, amén, te dice, no te voy a dejar huérfano, voy a estar contigo. Clama a mí, yo te responderé. Todas esas promesas son bíblicas. Y Jesús en nuestra escritura, en Mateo capítulo 8, la Biblia dice que Él se levanta y les enseña a sus discípulos lo que hacer en el medio de la tormenta. ¿Okay? En Mateo 8 encontramos hermosas enseñanzas. Mateo 8 nos enseña lo que el ser humano tiene la tendencia a hacer: paniquearse, quejarse, culpar a Dios, no te interesa, vamos a perecer. Pero Jesús nos enseña un buen ejemplo aquí. Tienes que llegar a un punto en tu vida donde tienes que levantarte de tu siesta, mirar a los vientos que están amenazando tu vida o a tu salud o a tus finanzas, y tienes que aprender a reprender. En otras palabras, tomar autoridad en el nombre de Jesús. Eso es algo que nadie va a poder hacer por ti. Nadie, ¿ok? Yo te puedo animar a que ores, yo te puedo ayudar, yo te puedo encaminar a las promesas de Dios en la Biblia, pero si tú no las haces personal y si tú no llegas a un punto en tu vida donde dices, ¿sabes qué? Yo voy a reprender esto. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Años atrás el pastor Greg me estaba hablando de algo, estábamos tratando con una dificultad y yo lo miré al pastor Greg y le dije, yo no tendré muchas cosas, yo no tendré mucho dinero, pero yo sí tengo una cosa, la oración, y yo sé orar. Y yo le dije, yo en esto voy a orar. ¿Y sabe qué? Yo y mi esposa empezamos a orar, y lo que humanamente, no le puedo dar detalles, pero lo que humanamente era imposible, donde gente perversa, malvada, con dinero, amén, con demandas y amenazas, estaba haciendo en contra de mi vida y familia, en un momento Dios le dio vuelta a todo, porque Dios es poderoso. Y mi Biblia me dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no es orgullo. Yo no estaba en un lugar de posición de orgullosa que yo soy, no, yo soy hijo de Dios. Esto no está bien. Diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando tú aprendes a vivir una vida así, vas a vivir una vida de dominio, pero si tú no tienes cuidado, puedes vivir una vida en tu barca completamente aterrado por lo que es el temor. Sabemos bien que en Mateo capítulo 14, la Biblia nos dice que Pedro se hundió en las aguas. ¿Por qué? Porque él removió sus ojos de Cristo y puso sus ojos sobre la tormenta. Y escúchame algo poderoso. Cada vez que nosotros, estoy hablando nosotros, yo mismo, cada vez que tú remueves tus ojos de Jesús, la persona de Jesús, la palabra de Jesús, y pones tus ojos en tus tormentas o en el tamaño de tus gigantes, vas a abrir tu corazón a un espíritu de temor. El pueblo de Israel, eso fue lo que pasó. David se enfrentó a un gigante endemoniado, Goliat, pero la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba aterrado, aterrorizado, escondido. Un pueblo de ejército, eran guerreros. Pero ¿qué pasó al pueblo de Israel? Fue un espíritu. Escúchame, el temor es mucho más que un sentimiento. El temor es un demonio, es un espíritu que te causa vivir toda una vida metido en tus cuevas. Y si tú no tienes cuidado, puedes gastar toda tu vida involucrado o aterrorizado o encadenado al temor. Alguien dijo estas palabras: el miedo es simplemente incredulidad disfrazada. Cuando tú y yo vivimos una vida de temor,
es una vida de incredulidad. La disfrazamos, la pintamos, le ponemos lápiz de labio, ponemos mil excusas. No, pastor, es que no estoy así por esto, ¿verdad? Pero hay veces que podemos ser honestos, la razón por qué no somos o no estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer es simple y sencillamente por el temor. Pero la Biblia nos enseña que Jesús nos da poderosas promesas. Mateo 28, versículo 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen eso? Que Dios está con nosotros. Josué capítulo 1, ¿verdad? Versículo 9, mira que te mando que te esfuerce y que seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esas son promesas divinas, son palabra de Dios. Pero esas promesas tú tienes que hacerlas personal. ¿Por qué? Porque si tú no pones tu fe en Jesús, en la palabra de Jesús, entonces ahí es donde el temor te va a querer arruinar y robar. Entonces me quedan 2 minutos para darle 10 minutos para prepararse. El temor es algo que para todos nosotros no es algo nuevo, sabemos bien. Pero escúchame, yo he aprendido algo del temor a través de los años, especialmente en el ministerio. El temor te llega por temporadas. Que así como viene la Navidad todos los diciembre, el temor te va a llegar por temporadas, ¿ok? Y tienes que tener cuidado de que tú no le permitas a que tu corazón caiga prisionero bajo las garras del temor. ¿Por qué? Porque aún en el ministerio, yo como pastor, mi esposa sabe, yo he vivido etapas donde hay veces he vivido aterrorizado, no he tenido paz, estoy aún exento de lo que es el sueño. Y el temor es un demonio, quiere atormentarte. Y cuando tú te abres tu corazón al temor, no hay paz. No hay tranquilidad, estás siempre agitado, abrumado, estás lleno de ansiedad. Dios no te llamó a que vivas una vida llena de lo que es ansiedad. Alguien dijo esto, alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Me gusta eso. Tienes que alimentar tu fe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La fe en Cristo Jesús es victoriosa sobre el temor. Nuestra fe, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Cuando tú tomas tiempo de leer su palabra, no estoy hablando de 20 capítulos, lee un capítulo, hazlo personal, encuéntrate con Dios en las mañanas. Escúchame, va a haber momentos donde la palabra de Dios va a saltar en tu vida, va a darte fe, va a impulsarte. ¿Cuántos han leído un versículo o un texto y dice, Dios mío, wow, esto es poderoso? Eso viene de Dios, es la palabra de Dios. Pero el problema es que tristemente sabemos bien que muchos cristianos solamente leen la Biblia cuando el pastor dice, abran su Biblia. ¿Ok? Y eso es una tristeza. La palabra de Dios es algo poderoso. El pastor Henry Emerson, ya culmino con esto, dijo estas interesantes palabras con respecto al miedo y la fe. Dijo, el miedo aprisiona, la fe te va a libertar. El miedo paraliza, la fe te da poder. El miedo desanima, la fe te va a animar. El miedo te enferma, la fe te va a sanar. El miedo inutiliza, la fe te hace útil. Y sobre todo, el miedo pone la desesperanza en el corazón de la vida, mientras que la fe se regocija en su Dios. El miedo es algo que todos vamos a experimentar y viene como etapas, diferentes etapas, yo le digo, pero no viva su vida una vida manchada por el temor al hombre o al infierno. Témale a Dios. Tenga un sano miedo en su corazón. Yo le temo a Dios y por lo tanto, porque yo temo a Dios, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a ser reverente a las cosas de Dios, voy a pedirle que Dios me ayude en santidad, pero yo no voy a temer a un hombre inspirado al infierno, a una circunstancia. ¿Por qué? Porque mi Dios cuida de mí. Y el último temor que quería hablar, pero no tengo mucho tiempo, es el temor a la muerte, ¿ok? Mucha gente dice, no, es que quiere decir, si tú eres cristiano y mueres, ganas. ¿De veras? Hey, 100 años de aquí, nadie va a estar aquí. Todos vamos a estar en la eternidad y va a ser el cielo y el infierno. O sea que esa es la cuestión. ¿Okay? Si tú mueres en Cristo Jesús, ganas. Y si tú entiendes, por eso el apóstol Pablo fue tan firme. Para mí el morir es ganancia.
Y si tú sabes eso de corazón, entonces eso remueve muchos de tus temores. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la voluntad de Dios. Mucha gente dice, ay, ¿cómo puedes ir a lugares peligrosos y todo más? Porque yo estoy en relación con Dios. Y si yo muero, gano. Que yo entiendo que mi familia va a sufrir, pero amén, después de unos meses, gloria a Dios. Mi esposa se enoja cuando digo eso. La vida sigue, ¿cuánto dice la verdad? El tema es esto, todos vamos a morir, pero yo quiero morir bien en Dios. Yo quiero morir en relación con Dios. Por lo tanto, no deje que el temor lo robe. Vamos a ponernos de pie, vamos a prepararnos para este avivamiento. Este avivamiento va a ser maravilloso. Yo creo que Dios nos va a visitar, nos va a dar palabra de Dios. Amén. Gracias por venir. Recuerde, este martes no tenemos a lo que es avivamiento por lo mismo, porque, perdón, no tenemos servicio hispano porque tenemos avivamiento. O sea que venga, disfrute, todos los sermones van a ser traducidos, vamos a gozarnos. Amén. Alan Bonillas, despídanos con una oración. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Te pedimos que tú la pongas en nuestros corazones, ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, gracias.